momento pues tenemos, digamos, la universidad sí se está presentando, pero bueno, ustedes saben que en este tema pues no se sabe, porque no sé si han visto ustedes las noticias, en Chile nuevamente está retornando, ¿no? Está subiendo los casos, entonces nuevamente creo que ellos ya se preparan a la tercera ola, entonces miren, a pesar de las vacunas y todo, pero nuevamente han puesto algunas restricciones, ¿no? Entonces, esperemos que todo pues siga como hasta el momento está, ¿no? Hasta el momento pues vemos que al menos se está manteniendo esto. Ahora, todos ustedes supongo que ya están vacunados, ¿verdad, chicos? Ya todos están ya con la segunda dosis, ya todo. Entonces, bueno, ya estamos todos vacunados, eso hace que al menos, pues, tengamos un poco más ¿no? Podamos enfrentar un poco mejor al virus, ¿no? El problema es ya con las variantes que puedan haber, ¿no? Esperamos que sí se pueda retornar a las aulas, pero eso es no al ciclo de verano, ¿no? O sea, la UPN se está preparando, pero para el ciclo regular que empezaría pues el semestre, ¿no? El semestre 2022-1, que le llaman. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿ustedes todavía van a estar medio año más o un año más? Todavía les falta un año, me parece, ¿sí? ¿Uno o medio? ¿Cómo están? ¿Les falta un año, chicos? A medio. Depende. Un curso por ahí, uno, ¿no? Bueno, ojalá que puedan retornar al menos para que se despidan de la universidad, ¿no? Esperemos que todo pues vaya bien, ¿no? Pero no se olviden entonces de la encuesta, por favor, ahí para que puedan ustedes también ser parte de esto, ¿no? Bueno, entonces ya estamos 18, ya casi nos falta poco para acabar el ciclo, estamos en la semana 11, acá son prácticamente cuatro semanas más y terminamos el curso. Ajá, ya se confirmó, me dice, ¿no? Sí, parece que sí, ya está, pero, o sea, la universidad puede implementar muchas cosas, ¿no? Ahora depende de cómo también se vaya desarrollando todo este tema del virus, ¿no? Nunca pensamos nosotros que iba a pasar todo esto, ¿no? Pensábamos que de repente medio año, un año, pero ya vamos casi dos, ¿no? Entonces esperemos que todo pues siga así y se pueda volver a la presencialidad, ¿ya? Entonces, definitivamente, pues muchas cosas van a cambiar, ¿no? No sé si es que todavía no se sabe qué medidas, obviamente la universidad va a tomar algunas medidas, no sabemos, ¿no? ¿Cómo irá a ser? Algunos dicen que ya se acostumbraron a lo virtual. Bueno, eso también pasa, ¿no? Y definitivamente, pues, después de esto ya no va a ser igual, ¿no? Va a haber, inclusive eh, en algunas universidades, pues, irá todavía a estar a medias, ¿no? Entonces, hay muchas opiniones al respecto, como hay también algunas que ya necesitan, pues, salir, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que todo siga bien. Ya, entonces nos falta poquito en realidad para culminar, ya estamos prácticamente a un mes, ¿no? De diciembre. Y bueno, vamos viendo, no sé cómo les habrá ido con sus nuevos grupos. Bueno, nuevos grupos quiero decir porque han acogido entre sus grupos han acogido a integrantes, ¿no? Nuevos. Entonces ahí vamos a ver luego qué trabajo vamos a hacer con los integrantes nuevos, ¿no? Y bueno, ya han hecho ustedes un trabajo, ahora van a hacer otro y ya la siguiente semana retomamos bueno, la siguiente semana también es la T2, ¿no? Entonces ya todos, esa es la última actividad en esta clase que haríamos, ¿no? Que es gestión de riesgos, para que ya la siguiente, que es en la T2, ya retornen a sus grupos habituales, ¿no? Como estaban antes. Pero bueno, tengo un grupo que ya se deshizo, que es el grupo 5, ¿no? Los otros integrantes no se han comunicado conmigo, no me han dicho nada, entonces, bueno, no sé cómo ir a hacer, pero así pasa también en la realidad, miren, ¿no? A veces, por ahí en el camino se van perdiendo los integrantes, pero bueno, ¿no? Hay que ver cómo hacemos. A ver, hoy día nos toca la gestión de riesgos, ¿ya? Hay un grupo, recuerden, preparado. ¿A quién se le asignó la gestión de riesgos? Que es el último grupo en sí. A ver qué grupo me dicen que es la gestión de riesgos.
nosotros, el número 4, ¿no? Ya son el último grupo. Pero antes les voy a hacer que vean un video. No sé si están todos ya. ¿Están todo el grupo de gestión de riesgos? ¿Que va a exponer el grupo 4? Ah, ya están todos. Ya. Entonces les voy a poner un video, ya antes de eso, como para ir preparándonos, ¿ya? Y luego vamos a hablar un poquito y luego ya viene la exposición, ¿ya? Voy a compartirles un video un poco, me dirán que un poco, pero luego pongan atención porque vamos a justamente discutirlo en grupo para ver y un poco debatirlo, ¿ya? Espérenme, voy a como para poder empezar este tema de la gestión de riesgos, muy importante. Por ejemplo, ¿no? En todo esto del COVID, nunca, bueno, así como país, el Perú ha estado preparado, pues, ¿no? Si hubiéramos tenido una política realmente de un plan de riesgos, creo que no hubiera habido tantas vidas, ¿no? Que se pierdan. Realmente que en el camino han tenido que pasar muchas cosas, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. A ver, ya. Ahora sí creo que están viendo mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Voy a poner un poquito más grande. Ya. Esta es la empresa de Juan, que es la encargada de elaborar la alimentación de los empleados de la empresa de Andrés. Un día, uno de los pedidos de arroz con pollo tuvo problemas en la cadena de frío y se descompuso. Todos los empleados de la empresa de Andrés se intoxicaron y fueron de urgencia al hospital. La empresa de Andrés hace trabajos de construcción, reparación y albañilería. Como todos sus empleados estaban hospitalizados, estuvieron a punto de incumplir el compromiso que tenían con la empresa de comercialización de electrodomésticos de Laura. Tenían que reparar el edificio que se afectó por la creciente de una quebrada que está al lado de sus instalaciones. Andrés les pidió el favor a unos amigos para ir a realizar las labores de reconstrucción y no incumplir el compromiso con Laura. Pero esos amigos no tenían mucha experiencia en ese tipo de trabajos. Aún así, decidieron trabajar para la empresa de Laura. Por su poca experiencia, regaron gran cantidad de pintura en medio de la calle y uno de ellos se cayó desde un andamio por no seguir las medidas de seguridad adecuadas ni tener los implementos requeridos para esta labor. La pintura que los amigos de Andrés regaron en plena calle hizo que una moto que pasaba en ese momento perdiera el equilibrio. Un camión que iba detrás de ella y que llevaba unos televisores trató de esquivarla bruscamente, chocando contra un poste de energía, partiéndolo a la mitad. Unos televisores se dañaron por el colapso y otros se perdieron porque algunas personas aprovecharon el incidente y se los llevaron. Al partirse el poste, quedaron algunos cables sueltos que cayeron sobre unas telas que tenía mal almacenadas la empresa de confecciones de Beatriz, lo cual inició un incendio. Un empleado desesperado sacó el extintor para apagarlo, pero no le funcionó porque estaba vencido. El incendio tomó fuerza y se propagó por toda la bodega. Los empleados de la empresa de Beatriz trataron de salvar los rollos de tela y otros insumos, pero al cargarlos hicieron un sobreesfuerzo que les causó a algunos un desgarro muscular en la espalda. En el sector estaba la empresa desarrolladora de software de Mauricio, que tenía que entregar un proyecto urgente y muy importante, un programa informático que mejoraba el control del proceso de producción de alimentos de una empresa de lácteos. Todo el trabajo se perdió debido a una sobretensión dada por la caída del poste de energía, que generó daños en el servidor y los equipos de cómputo. Por si fuera poco, no contaban con respaldo de seguridad de esta información. Además de verse seriamente afectada la reputación de la empresa de alimentos de Juan, esta recibió una demanda por intoxicación. La empresa de Andrés tuvo que asumir los gastos médicos del empleado que se cayó del andamio e indemnizarlo por no haberlo capacitado para su oficio. Debió costear las consecuencias de haber regado la pintura, el accidente de la moto, el volcamiento del camión con los televisores y el incendio de la empresa de confecciones. Tuvo que pagar un alto costo económico y reputacional. Laura se vio forzada a cerrar por un tiempo la empresa de comercialización debido a la inundación, lo que se vio reflejado en una pérdida de mercancía y de ventas.
Tampoco hay buenas noticias para la empresa de Beatriz. Debió esperar a que Andrés le pagara la reparación de su bodega, la maquinaria, los insumos, y debido a esto no pudo entregar su producción, todo por tener su extintor vencido. Y finalmente, la empresa de Mauricio no entregó a tiempo el proyecto, por tanto incumplió con lo pactado con su cliente y, lo que es más grave, perdió toda la información de su empresa, sus equipos y servidor. Además de su bolsillo, su imagen se vio muy afectada, todo por una serie de hechos que nadie esperaba que sucedieran, imprevistos que podían prevenirse. Estas son algunas de las situaciones a las que su empresa se puede enfrentar cada día. Por eso, identificar y tratar los riesgos a los que se expone le permitirá asegurar su patrimonio, el bienestar de sus empleados y la productividad de su empresa. Una decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias que lo afectan a usted y a los demás. Gestionar los riesgos es gestionar la sostenibilidad. Ya está, un poco, en resumen, Perú me dice, un poco, bueno, un poco exagerado, ¿no? Que hayan pasado una serie de situaciones, pero es que ya dejando a un lado, pues, contar, ¿no? Digamos, no contar, ¿no? Con medidas o con una planificación adecuada es, ¿no? Más que todo, ¿no? Planificarse o un poco ver las diferentes situaciones que podríamos estar, ¿no? A veces decimos, no, no nos puede pasar, pero, a ver, por ejemplo, nadie eh, nadie estaba preparado para esto del COVID, ¿no? Ni de los países, bueno, en que en realidad Japón, ¿no? Como es un país desarrollado, pues, miren, a ellos no les ha afectado tanto, ¿no? Entonces, pues, tienen otra cultura también, ellos nos llevan kilómetros de desarrollo, ¿no? Pero esto mucho tiene que ver con la planificación, ¿no? Planificación y tener una cultura, pues, ¿no? Que pueda que pueda hacer frente ante todos algunos acontecimientos que puedan pasar, ¿no? Entonces, esto de acá lo vamos a debatir, ya todo esto. Quería empezar con esto antes de que sus compañeros puedan dar inicio, ¿no? A su exposición y luego, bueno, vamos a ver más de este tema, ¿ya? Entonces, a ver, yo los dejo con el grupo. ¿A quién, por favor, me levanta la mano, quién le voy a dar para que presente? A ver, ¿quién va a presentar, chicos, del grupo que va a exponer? A ver, el grupo se fue. ¿Dónde está el grupo que va a exponer? Llanos, Roger Llanos me dijo. Ahí está, García Solano. Ok. A ver, García, ya te he dado el permiso para que puedas, para que puedas iniciar. Ya, me avisas ya, cuando estés ahí, ¿Ya se puede ver? Sí, sí podemos ver tu pantalla. A ver. Ya. Buenas noches, compañeros. En mi grupo nos ha tocado exponer lo que vendría siendo gestión de riesgos. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿para qué es importante la gestión de riesgos? Esto nos permite controlar las situaciones que se puedan presentar dentro de nuestro proyecto. Y nos presentan diferentes escenarios, los cuales nosotros, al tener una buena gestión de estos, podemos saber por qué situación tenemos que ir y cuáles sería mejor evitarlas. Otro punto importante sería no permitir que, si se presenta algún riesgo, hacer que éste tome todo el control del proyecto y pues esto perjudique de manera negativa, ¿no? Sería la cuestión de solucionarlo de manera inmediata, haciendo uso de una buena planificación y un control sistemático del mismo. Todos los proyectos siempre van a presentar algún tipo de riesgo. Esto es algo inevitable.
pero es muy importante saber y tener un buen control de ellos. Así no dejamos que estos se torne de manera tan grande que pueda hacer que todo el proyecto se venga abajo. Para esto es importante tener un buen control, una buena planificación y hacer supervisiones o revisiones continuas de estos posibles riesgos. ¿Le paso a mi compañero que siga exponiendo? Vamos a ver, profesora, ¿me escucha? Sí, sí se te escucha. Vale, voy a continuar con la exposición hablando sobre Ok. algunas definiciones para responder la pregunta de qué es la planificación de riesgos. Bueno, la planificación de riesgos se refiere al proceso sistemático de planificar, identificar, analizar y controlar los riesgos de un proyecto para que eso no cause mayores estragos y todo se mantenga bajo control. Y otra definición que también hemos encontrado es de que se trata de maximizar la productividad de ocurrencia de los sucesos positivos y minimizar la probabilidad de ocurrencia de sucesos adversos o negativos para que todo, bueno, como vuelvo a repetir, vaya de acuerdo a lo planificado y que no haya ningún inconveniente en el momento de presentar o de realizar el proyecto. Le paso mi siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En este caso, en la importancia de la gestión de riesgos es necesaria para lograr los resultados que se han estipulado sin ningún contratiempo en lo que va del proyecto, teniendo en cuenta cada cambio y cada medida que se puede tomar en contra de estos riesgos y así minimizar los efectos que estos puedan tener en contra del proyecto. En lo que viene a ser la función del administrador de riesgos, pues este se encarga de evaluar cada nivel de riesgo y sus efectos en lo que tiene que ver que en cada tarea del proyecto, ya sea en la más mínima tarea o en la de mayor nivel, porque en cualquier fase del proyecto existen riesgos, independientemente de cualquier manera que se dé la tarea. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, profesora. Nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se pueden eliminar todos los riesgos? Y creo que la respuesta es clara. En la práctica es imposible eliminar todos los riesgos asociados a un proyecto, ¿no? Del tipo que fuese. En este caso, con respecto a nuestra carrera, pues quizás software, de tecnología y tal, ¿no? Lo que sí podemos hacer es reducir los efectos de estos riesgos, aplicando quizás algunas técnicas eficientes de administración de riesgos. Por ejemplo, transferencia de riesgos o el aplazamiento de riesgos, que ya más adelante pues algún compañero va a detallar de qué va, ¿no? Por más que el riesgo se reduzca o se transfiera, siempre seguirán existiendo peligros residuales inevitables, ¿no? Si esto va a pasar, solamente lo que podemos hacer es disminuir el efecto que quizás tenga uno de los riesgos dentro de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, puede suceder que en un proyecto de tecnología el equipo que se haya comprado no esté aprobado o lo que están haciendo los desarrolladores no está alineado con estándares técnicos de los encargados y así, ¿no? Pasa, porfa. Y bueno, con respecto a la minimización de los riesgos, aquí la clave del éxito, básicamente en los proyectos, en todos los proyectos, no consiste en ignorar los riesgos o estar plenamente pendientes de ellos, ¿no? Ya que esto también desconcentra en las otras actividades que se tienen pendientes, sino por el contrario en analizarlos y gestionarlos de manera efectiva. Aquí nos dice, una de las mayores ventajas del análisis integral del riesgo es que permite descubrir oportunidades de proyectos que de otra forma no se llevarían a cabo por ser considerados a priori principales o demasiado riesgosos, ¿no? Además, una eficiente administración del riesgo permite minimizar los peligros adversos dentro de los límites prácticos y económicos permitidos. Para que se entienda esto,
Por ejemplo, si en el análisis de riesgo se detecta que sé yo, un posible corte de luz puede disminuir significativamente las actividades de una empresa, por lo que el servidor que está disponible dentro de esa empresa tiene que estar operativo todo el día para que administren su sistema web, por ejemplo, puede justificarse quizás la compra de un equipo para utilizar en caso de emergencia, ¿no? Y pues, lo relacionado al tema, justamente tratándose de la minimización de riesgos, pues se da. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, profesor y compañeros todos. Voy a continuar con la exposición. En este caso vamos a ver los principales riesgos en un proyecto. En primer lugar, pues existen riesgos en el alcance, en la cual pues el cliente tiene una estrategia competitiva, la cual puede alterarse en medio del desarrollo de un proyecto, y pues estas variaciones son comunes, son frecuentes, debido a que pues el producto debe ajustarse constantemente a las exigencias del mercado y a lo que podría generarse con una posible competencia. También hay riesgos en la planificación, que esto se debe a diferentes factores como una entrega impuntual de suministros por parte de proveedores externos, accidentes, eventualidades con el clima u otros contratiempos, los cuales pueden alterar la programación inicial del plan. Por lo que el Project Manager pues, debe contar con un plan de contingencia previamente elaborado. También hay riesgos tecnológicos debido al uso de diferentes herramientas informáticas y software, pues detectar un problema tecnológico previo al desarrollo del plan evitará dificultades y retrasos críticos en la entrega del producto gracias a un trabajo coordinado con la gerencia de proyectos y el área de sistemas. Y por último tenemos pues, los riesgos en el suministro de recursos. En este caso el Project Manager deberá incluir estrategias que optimicen el uso y gestión de recursos como una filosofía, la cual es el Lean Supply Chain, la cual consiste en quitar procesos innecesarios en la producción y así reducir gastos innecesarios en el proceso. Pero a pesar de eso, mantener los estatutos de calidad necesarios para garantizar resultados exitosos. También hay que considerar que el personal pues, que da inicio al proyecto, que inicia con el programa, no siempre termina siendo el mismo, por lo que contar con un plan que contemple tiempo y capital para capacitar y adaptar a los trabajadores nuevos resultará más eficaz para fortalecer su eficiencia y productividad. Ahora doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas tardes. Ahora nos preguntamos cómo realizar una adecuada gestión de riesgos en un proyecto. Para ello vamos a planificar primero la gestión de riesgos. ¿De qué va esto? Bueno, es reducir el margen de error, ¿no? De un proyecto, dependerá de cómo vamos a enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto desde su fase inicial. Además, vamos a identificar los riesgos, que esto va a determinar qué clase de eventualidades podrían afectar al proyecto, registrando así sus características. Además, vamos a analizar vamos a hacer un análisis, ¿no?, cualitativo de riesgos, con el fin de optimizar tiempos y presupuesto. El propósito reside en clasificar los riesgos según su probabilidad de incidencia e impacto, para que a partir de ello realizar otros análisis y acciones posteriores. Ahora también vamos a hacer un análisis cuantitativo de riesgos. Este análisis analiza numéricamente el efecto de cada peligro no posible registrado sobre los objetivos del proyecto, para así calcular si el impacto es significativo o no, considerando las exigencias del proyecto, ¿no? Además, vamos a planificar la respuesta de los riesgos. Esto va a potenciar las oportunidades y reducir las amenazas a los propósitos del proyecto. Esto dependerá del incremento de opciones y acciones, ¿no?, implementados por el plan de respuesta a riesgos. Y por último, vamos a monitorear y controlar riesgos. Es ineludible examinar los riesgos, ¿no?, de un proyecto sin realizar las
sin realizarles un debido seguimiento. Además, supervisar riesgos de tipo residual, identificar nuevas amenazas, elaborar planes de respuesta y, bueno, considerar su efectividad a lo largo del desarrollo del proyecto. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es gestión de riesgos. Muchas gracias. Ok, chicos. A ver, bueno, definitivamente, ¿no? Esta gestión dentro de lo que es proyectos es muy importante, ¿no? Porque como hemos visto, existe pues una serie de eventos que nosotros mismos no podemos, ¿no? predecir. Ahora, hay riesgos que conforme uno está en el proyecto puede ir detectando, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos de repente, si tenemos, por ejemplo, muy poco tiempo, ¿no? En el proyecto, o sea, tengo nada más, tengo de repente un requerimiento normativo que lo tengo que sacar en 4 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya veo, ¿no? Desde el inicio ya veo que un riesgo por ahí podría ser que yo incumple en eso, ¿no? Porque en el camino, por el tiempo que está de esos 4 meses, no, digamos, así yo hago un sobreesfuerzo, pero ya hay un riesgo. Eso, por ejemplo, ya estamos identificándolo, ¿no? Estamos identificando al inicio del proyecto. Pero hay otros riesgos que ni siquiera lo identificamos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, de este video que pusimos, ¿no? Por ejemplo, estaban haciendo una serie estaban implementándose, ¿no? Un software, y por ejemplo, podría ser una pérdida ahí de información, ¿no? Que claro, ahí también un poco es no prever, ¿no? No tener de repente o sea, como previsión algunas medidas también de seguridad, ¿no? Que se perdió todo, por ejemplo. Ese es un caso extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que a veces nosotros no podemos controlarlas, ¿no? Que suceden simplemente, ¿no? Entonces, es intoxicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si son cosas así ya más fuertes, a veces pues no, digamos, nosotros no tenemos el control totalmente de todo, ¿no? Y eso sí podría afectar el proyecto. ¿Por qué? Porque luego de eso, me va a afectar en tiempo, me va a afectar también en costos, ¿no? Y bueno, son cosas que sí afectan directamente al proyecto. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos en el presupuesto tomado un porcentaje para el tema de riesgos? ¿Por qué? Porque precisamente hay eventos que ni siquiera, ni siquiera en nuestro registro los tenemos contemplados, no están. Entonces, para todos estos eventos hay como que contingencia, ¿no? Para que podamos usarlo. Entonces, hay riesgos que sí podemos nosotros ubicarlos, o si no podemos nosotros identificarlos, pero hay riesgos que ni siquiera lo identificamos. Entonces, estos riesgos, pues, ahí sí tenemos que tomar alguna acción para que no se vuelvan un problema, ¿no? Y no causen un mayor descontrol en el proyecto. Como hemos visto acá, que a veces generan un problema, pues, que podría causar, pues, una cifra, digamos, considerable para poder, ¿no? dar alguna solución. Ya es así que esta gestión de riesgos es muy importante que esté en todo proyecto, ¿no? Porque nos va a permitir que nosotros podamos responder frente a lo que podría ocurrir en algún momento, o como también, ¿no? Habrá algún riesgo que hemos identificado, pero que nunca pasó, que lo hemos controlado también, ¿no? Entonces, pero siempre debe haber una gestión, porque decir que va a pasar todo como queramos, todo de positivo en el proyecto, no va a pasar nunca. Eso ténganlo por seguro. Siempre van a pasar situaciones que salen o escapan de nuestro control. Entonces, para esto está la gestión de los riesgos. Acá dice, ¿no? El que no arriesga no gana, por ejemplo, ¿no? ¿No? Esto es porque dice que, bueno, parte del negocio, ¿no? Es el riesgo, ustedes saben, ¿no? Todos los que están relacionados con lo que es el negocio, pues sabrán que
todo lo que es negocio pues tiene un riesgo, ¿no? Ahora lo hemos visto, cuántas empresas han desaparecido con esto del COVID, ¿no? Y cuántas empresas también, ¿no? Con esta situación del COVID han arriesgado y han ganado, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué sectores están muy bien con este tema del COVID? A ver, ¿qué sectores estarán muy bien con el tema del COVID, con este cambio que hemos tenido? Hay sectores que están muy bien, por ejemplo, salud, ¿no? Justamente por ahí comentaba con un familiar y me dicen, por ejemplo, que las enfermeras están ganando cualquier cantidad de dinero, ¿no? Esto no pasaba antes del COVID, por ejemplo, ¿no? Ahora creo que una enfermera está en 5.000, 6.000 y eso que si es que tiene aparte, no, eso es por de salud, pero si es que tiene aparte algún que atender, ¿no? De manera independiente, algún enfermo de COVID, te cobran por horas, ¿no? Entonces, el sector salud, pues sí, está muy bien ahorita. Como también, por ejemplo, ¿no? Otros sectores han caído terriblemente, ¿no? El sector, por ejemplo, zapatería, textil, por ejemplo, esos sí se han ido pues abajo. Y pues es así, ¿no? Entonces, en el negocio, pues, hay un cierto riesgo, ¿no? Un cierto riesgo que se tiene que siempre, como se dice, estar atentos a eso, ¿no? Porque es parte también del negocio. Ahora, hay, ¿no? En cuanto a los riesgos, hay riesgos como amenaza. ¿Por qué? Se dice como amenaza porque traen, pues, una serie de problemas, ¿no? Que sí afectan, no solamente el tema económico, pueden afectar, bueno, si hablamos del proyecto, afectan ¿no? a lo económico, afectan a la calidad, afectan también, ¿no? al tiempo, ¿no? A riesgo como oportunidad también hay, ¿no? A veces un riesgo puede desencadenar una oportunidad. Ustedes me dirán, pero ¿por qué oportunidad un riesgo, no? Por ejemplo, cuando de repente no contrato a mi proyecto, ¿no? Contrata mi proyecto de repente un programador, ¿no? Y pues no tiene suficiente expertise, ¿no? O no está preparado como yo pensaba. Entonces, ¿qué haría yo? Le doy una serie de oportunidades, pero bueno, todavía no cumple con el proyecto, ¿no? No cumple con las expectativas del proyecto. Entonces, a veces es tomar de repente una acción de cambiar a esta persona con otra persona de repente, no necesariamente sacarla, sino cambiarla de rol o rotarla de proyecto, y de repente el que viene, ¿no? Ese riesgo que tuve de repente de cambiar a otra persona que de repente retrase más al proyecto, fue de repente como una oportunidad, porque puede ser que el que venga, sí, pues estaba recontra preparado y fue una oportunidad para que pueda mejorar también ¿no? Pueda mejorar el cronograma que ya de repente estaba desfasado, ¿no? Entonces hay riesgos que se convierten en oportunidades, ¿por qué? Porque por la manera que nosotros actuamos y colocamos, el cambio mejora, ¿no? Como yo les conté, ¿no? Que hice también esta experiencia, ¿no? De cambiar a los integrantes, ¿no? Igual en un ciclo, por eso sí lo hice presencial, ¿no? Creo que hace un año y medio, algo así, cambié a uno de los integrantes, ¿no? A otro grupo. Entonces, en su grupo original, como que no se quejaban, ¿no? Pero me decían, no, que a veces nos reunimos, no puede, o qué sé yo, ¿no? Un poco así, decían, no, que no cumple, algo así. Cuando cambié a este estudiante a otro grupo donde digamos, tenía de integrantes, justamente era un señor, digo yo, no, porque era mayor, ¿no? Que estaba estudiando su segunda carrera, estaba él y estaba otro estudiante que también era muy responsable. Entonces, ¿qué pasó ahí? Este estudiante que venía de un grupo que, claro, eran amigos de repente, pues, ¿no? Y ahí se entretenía o le perdonaban de repente algún incumplimiento. En este otro grupo se ajustó y fue completamente su comportamiento y digamos, su esfuerzo fue totalmente diferente. Entonces, ese riesgo que tenía del cambio fue una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Mejoró en el grupo, o sea, mejoró, digamos, tanto él
como en el grupo dio frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajó bien. Entonces es un riesgo con oportunidad. Y ahora también hay otros riesgos que sí se convierten en incertidumbre, ¿no? Que realmente pues debe pasar un tiempo para realmente saber si es una amenaza o una oportunidad, ¿no? ¿Qué será ahorita, por ejemplo, una incertidumbre ahorita? El dólar, ¿no? Sube, baja, sale el presidente, dice algo, sube el dólar, luego retira las palabras, baja el dólar. Esa es una incertidumbre, vivimos, ¿no? En el tema del dólar ahorita. Entonces hay riesgos que se convierten en una incertidumbre también, ¿no? El que, por ejemplo, va a comprar de repente un inmueble o un carro, y pues, ustedes saben que eso es en dólares, ¿no? Es una incertidumbre saber cuándo lo compro, ¿no? Porque tú lo puedes comprar en un momento y ya pasan unos días y ya bajó de precio, ¿no? Y estamos en esa incertidumbre, ¿ya? Entonces hay 3 tipos, ¿no? De riesgos. Ahora, según el PMBOK, que es gerencia, ¿no? Que es el libro base, ¿no? De la gestión de proyectos, ¿qué dice, ¿no? Del riesgo? El riesgo, pues, es un evento incierto en realidad, ¿no? Que puede ser que pase como que no pase, ¿no? Tiene un efecto positivo o negativo, como les estaba diciendo, ¿no? Y siempre está presente en los proyectos, siempre. Es mentira que no hay proyectos si no hay un riesgo, ¿no? Y bueno, puede afectar, ¿no? Como dice ahí, el alcance, el cronograma, el costo y la calidad, ¿no? Puede afectar, ¿ya? Entonces, siempre que se habla de riesgos, siempre va a estar directamente relacionado con el alcance, el cronograma, el costo y la calidad, ¿no? Del proyecto. Entonces, esto es la definición que nos da el PMBOK para lo que es riesgo. Ahora, los riesgos pues desencadenan, ¿no? Desencadenan causas, y no solamente puede ser una causa, puede ser mucho más causas, ¿no? Entonces, siempre es bueno identificar el riesgo y saber qué cosa podría causar, ¿no? Porque no solamente pues causa una sola cosa, como vimos en el video, ¿no? Un evento no desencadenó solamente o sea, no solamente causó algo, ¿no? Sino pudo haber causado varios eventos más, ¿no? Entonces un riesgo sí puede impactar y causar, ¿no? Bueno, puede causar eventos, ¿no? Desencadenantes. Ahora, esto pues va a modificar los tiempos, impacta, ¿no? En el tema económico, en el tema de la calidad también, ¿no? Entonces siempre es importante cuando identificamos un riesgo ver qué causa y qué impacto tiene, ¿no? Porque en base al impacto también se evalúa, ¿no? Y se determina cómo actuar, ¿no? Porque definitivamente hay que hacer alguna acción, no vamos a dejar que un riesgo, no es que identificamos un riesgo y nos cruzamos de brazos, ¿no? Hay que tener un control para saber qué actuar, ¿no? Porque muchas veces ese riesgo, por más que lo identifiquemos, pues con la acción que se determine, se puede evitar muchas veces, o lo puedo controlar, o también lo voy a poder transferir de repente, ¿no? Imagínense si hay algo fuera de control. Imagínense que yo tenga que presentar un software y de repente este programador que yo contraté, pues no da ni para adelante ni para atrás, ¿no? Entonces, ya con los tiempos ajustados y ya viéndome en la presión de entregar, ¿no? Este trabajo, entonces, de repente, ¿yo qué hago? De repente, contrato a un tercero que pueda programarme lo que ya había quedado, ¿no? De repente es eso, ¿no? Entonces, ese riesgo, pues ya lo transferimos a otra persona, ¿no? Entonces, también ocurre eso. Entonces, esa disciplina realmente es muy importante porque nos permite a nosotros tener bajo control al proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos, ¿no? Mediante una buena gestión de los riesgos, una buena planificación, ¿no? De todo lo que es el riesgo, ¿no? Podemos tener bajo control al proyecto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar, ¿no? Definiendo, identificando qué cosas probablemente puedan pasar en mi proyecto, ¿no? Porque siempre van a pasar cosas, ¿no? Y bueno, hay cosas que sí no se nos van a escapar, pero como ya tenemos conformado un equipo,
de gestión de riesgos, con sus roles, ¿no? Con las tareas o con planes de acción. Entonces, si algo ocurriera que de repente no lo hemos identificado, vamos a poder actuar, ¿no? Y hacer que de este problema pueda controlarse, ¿ya? Entonces, es la gestión de riesgo, como dice ahí, es clave para que los proyectos realmente resulten exitosos, sí lo es. Entonces, eso es importante para que todos los proyectos tengan una buena gestión de riesgos. Hay algunos proyectos que no los tienen, definitivamente, aunque sea proyectos grandes, aunque sea empresas grandes o organizaciones grandes, este tema de la gestión de riesgos no le dan importancia. Incluso, ¿no? Si hablamos del Perú como nación, no tenemos o sea, nuestro gobierno, yo les digo que no tendrá una, digamos, una planificación de riesgos. No lo tiene. O de repente está, pues, empezando de repente con ese tema, ojalá, ¿no? Que tengan, ¿no? Ese tema de gestión de riesgos en alguno de sus planes de acción. ¿Por qué? Porque pues no lo tiene, nunca se planifica, ¿no? Nunca se planifica esto. A ver, creo que alguien quiere participar. Escucho un sonido. A ver, vamos a ver. ¿Quién será? ¿Alexander? ¿Alexander Cruz? ¿Hola? Uy, creo que mejor. Creo que está su audio prendido, pero no se da cuenta. Lo voy a silenciar. Sí, voy a silenciarlo mejor. Ay, ¿dónde está? Ya, vamos a silenciarlo. Ya, está bien. Sí, se ha olvidado, pero me parece que se ha olvidado ahí. Bueno, seguimos. Entonces, pero yo estoy hablando, a ver, quiero saber también, especialmente al grupo que ha investigado esto de la gestión de riesgos, ¿ustedes cómo ven esta gestión de riesgos en las empresas? Por ejemplo, ¿no? En Trujillo, ¿ustedes creen que las empresas tengan una gestión de riesgo realmente? ¿O conocen alguna empresa que tenga una gestión de riesgos? A ver, chicos, de los que han expuesto, o alguien más me quiera opinar ahí, ¿cómo ven ustedes? Hola, a ver, de los que han expuesto, que han investigado. A ver, ¿tendremos una gestión de riesgos? ¿Las empresas aplican esta gestión de riesgos o es cosa de algunas empresas nada más? ¿O es muy caro implementar una gestión de riesgos? A ver, ¿ustedes qué opinan? Chicos, ¿me escuchan? A ver, ¿nadie del grupo 4? Hola. A ver, Diego, el presentador, porque no recuerdo más. Milko, dime. Hola, Milko. No te escuchas, Milko. Estás con el... No se escucha. Veo que por ahí se enciende un micro, pero se apaga también. A ver, si vuelves a entrar de repente, mejor ahí. Ya, ahora sí te escucho. Ahora sí. Acá precisamente en Trujillo no he visto muchas empresas que tengan la parte de factores de gestión de riesgo implementado. Mayormente se van por la parte de administración del proyecto y el riesgo lo solucionan sin tener una área encargada especialmente para eso. Lo que he visto en la parte de gestión de riesgos ha sido allá en Piura. ¿Ah, sí? ¿En qué empresa? No recuerdo bien el nombre de la empresa. Ya. Es más, creo que era la parte de la propia municipalidad que tiene un sistema de gestión de riesgos por la parte de la inundación y el desbordamiento del río. Ya. Porque muchas veces tienen ese problema con sus calles o cuando mucho llueve, existen muchas inundaciones y ellos tienen una gestión de riesgo para evitar eso de ahí, desviando el cauce del río
o muchas veces también poniendo lonas en las diversas calles, pero es una gestión gigantesca y designan un porcentaje ¿De su presupuesto? del presupuesto, del presupuesto de la parte provincial, la destinan precisamente a solo gestión de riesgo. Así es. Es que realmente pues la gestión de riesgos Porque sí tiene que estar pues, sí claro, es tiene un un equipo. costo. Por lo que tengo entendido, sí es Claro. un poquito costoso. Claro, hay que implementar pues todo una organigrama, ¿no? Si estamos hablando, bueno, depende también de lo grande, ¿no? Que sea el proyecto, pero si es grande, por ejemplo, sí, pues hay que montar toda una área, ¿no? Que vea el riesgo, que esté trabajando, identificando los riesgos, viendo las acciones, ¿no? Monitoreando también los riesgos. Entonces, como que está acorde también a los tamaños, ¿no? O a las dimensiones de los proyectos, ¿no? Y sí, pues precisamente no hay muchas empresas, organizaciones que, como se dice, esperan que algo o que el riesgo ya está apareciendo o que ya se esté convirtiendo en problema para recién actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente pues dicen, no va a pasar, hay que ser positivos, o lo controlamos en el momento o actuamos rápido y a veces pues ese rápido, ¿no? O ese control se convierte en todo un problema, ¿no? Y hace que muchos proyectos pues fracasen por ese tema nada más, ¿no? De no saber actuar a tiempo. ¿No? Ese es, en cualquier ámbito también se puede aplicar. ¿Ustedes creen que si nosotros hubiéramos, ¿no? Como Perú como país, hubiéramos estado capacitados o hubiéramos estado con mejores hospitales, hubiéramos estado, digamos, tuviéramos de repente otra cultura, ¿no? Hubiéramos tenido mejor comunicación, hubiéramos tenido tantos muertos? ¿Ustedes qué opinan? A ver. No, ¿no? No hubiéramos tenido. A ver, Walter, chao. Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí. No hubiera sido tan controlado como lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Dado que en Estados Unidos sus hospitales son como clínicas particulares y ha sido, si lo ven en nivel de muertes, ha sido el que ha podido controlarlo un poco más, ¿no? Y de cierta manera no ha parado su economía totalmente. Hasta un cierto Claro. punto que, bueno, lamentablemente tuvo que pararlo, pero de ahí fue unos meses, no fue como acá en el Perú, que fue casi un año y medio, que ahora lo estamos Así viendo es, los resultados con la subida del dólar y otros factores más. así es, ¿no? Claro, y impactan, o sea, directamente sí, pues, y vemos en qué impacta, ¿no? En la economía, impacta bueno, varias vidas que se han perdido, pero esto arrastra muchas más, o sea, no solamente es una sola cosa que causa, ¿no? Se va a todos los factores, a todas a todos los campos, ¿no? Y indirectamente, pues, van a pasar los años y vamos a saborear todo lo que va a ser, pues, ¿no? Como se dice, no haber estado ¿no? Con una planificación o un mejor control o un plan de acción, ¿no? O implementación tan solo de tantos gobiernos que han pasado en lo que es salud, ¿no? Porque ahora, bueno, creo que recién con esto se han puesto las pilas y están, bueno, han mejorado varios hospitales, que han creado unos cuantos más, igual, ¿no? Entonces han hecho las acciones justo cuando ha pasado el problema, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hacen las empresas, ¿no? De software, si ya nos vamos enfocando a lo que es nuestro campo, ¿no? Cuando pasa recién, cuando algo no funciona, recién comienzan a pedir ayuda, que contratan a un programador más, contratan, si se va todavía, como se dice, incendiando más el problema, contratan a otra empresa, ¿no? Por ejemplo, ahí me dicen, ¿no? Cuando hackean el sistema, ¿qué contratarán? También, ¿no? Alguien que le ponga seguridad y por acá, por acá, por acá, ¿no? Cuando ya, digamos, todo está complicándose más. Y eso, pues, aumenta los costos, ¿no?
aumenta definitivamente los costos, no solamente los costos, sino que al final de cuentas, pues es una mala gestión del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque desde cuando empezó todo esto, se debió prever, se debió tener una planificación de todas las necesidades que tenía el proyecto y también todos los riesgos, ¿no? Que podría tener un proyecto. Por ejemplo, si voy a sacar un sistema web, tengo que ponerme a pensar que tengo que pasarle el tema de seguridad a mi proyecto también, ¿no? Entonces, si no, pues podría ser el riesgo. Ustedes me dirán, pero no, de repente es pequeño, ¿no? Pero igual hay un riesgo, ¿no? Por más que sea pequeño, ¿no? Porque también hay categorías de riesgo. Entonces, vemos con todo esto que, bueno, la gestión de los riesgos es importante, sí es importante. Así hay que invertir, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Dentro de una organización empresa, sí debe haber una gestión de los riesgos lo más mínimo que fuera, ¿ya? Entonces, esto es clave para que los proyectos resulten exitosos. Bueno, como ya les había dicho, hay varios tipos de riesgos. Hay algunos que sí los podemos, ¿no? detectar, los detectamos nosotros al inicio o a la mitad del proyecto o, bueno, ya terminando el proyecto, ¿no? A medida que tengo el proyecto, sí lo podemos detectar. Pero hay otros que solamente aparecen, ¿no? Sin que nosotros podamos haberlos identificado. Pero para esto, pues, hay que actuar a tiempo, ¿no? Ahora, hay riesgos positivos, como les había dicho, porque se convierten en oportunidades para que uno pueda mejorar, ¿no? Alguna tarea, alguna actividad, ¿no? Y hay otros negativos que sí podrían, producir, pues, un mayor impacto, ¿no? Y no solamente uno, varios impactos en algún proceso o ¿no? alguna actividad que tengamos. Y para esto, pues, si hay riesgo negativo, muchas veces se transfiere el riesgo. ¿Cómo es eso que se transfiere? O sea, como ya yo veo que no puedo controlar esa actividad, entonces de repente, ¿no? Hago uso de seguro, ¿no? O acepto el riesgo, ¿no? También de repente ya, pues ya es algo que de repente, ¿no? No puedo ya controlar, ¿no? Eso ya es cuando ya, pues, digamos, ya no hay mucho que hacer, la acción de repente hasta podría pagar una penalidad, ¿no? Por ejemplo, si un software ya pues no he identificado bien mi alcance, de repente no detecté que se tenían que hacer algunas pruebas, ¿no? De calidad, algún tipo de prueba específica, entonces ya quedé mal, ¿no? Con este cliente. Entonces, muchas veces ya ese riesgo que no haya quedado de todo el software de calidad, entonces ya se convierte en problema, ¿no? Y tengo que aceptarlo. ¿Y qué hago entonces? Entonces, tendré muchas veces que de repente hasta pagar una penalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que origina, entonces tenemos que aceptar el riesgo. Entonces, el ciclo de vida realmente de riesgo pues se va a dar, ¿no? Desde que inicia hasta que termina, pero se dice que al inicio del proyecto la incertidumbre es mayor, claro, pues porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar a lo largo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto todo el 2020, estoy empezando el año, entonces no sé qué me irá a pasar a lo largo de ese proyecto, ¿no? En cambio, cuando ya estamos por finalizar el proyecto, pues también los riesgos tienden a bajar porque ya estamos culminando el proyecto. Todo es que se tiene que hacer para que tengamos una buena gestión de los riesgos. Primero que nada hay que tener una buena planificación, ¿no? De esta gestión de los riesgos, hay que identificar qué acciones deberíamos hacer para tener controlados estos riesgos dentro de mi proyecto, ¿no? Y para esto, pues yo tengo entradas como por ejemplo el acta de constitución. ¿Recuerdan ese documento? Es donde son mis primeros riesgos que yo identifiqué, ¿no? En mi acta de constitución, porque tengo mi alcance, sé hasta dónde, el tiempo, entonces eso me sirve de entrada para que yo pueda planificar, ¿no? Esta gestión de los riesgos. También mucho tiene que ver los factores ambientales, pero ustedes dirán, ¿por qué, no? Claro, los factores ambientales de la empresa cambian, ¿no? O sea, es decir, sus normas, sus reglas, sus procedimientos, puede ser que cambie, bueno, cambien de una organización a otra, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy detectando que de repente donde voy en esta empresa donde estoy trabajando un proyecto, de repente estoy detectando que no tienen buenos ambientes de repente para hacer pruebas, ¿no? O sea, no tienen una buena infraestructura. Entonces, me voy dando cuenta que ese factor, ¿no? Que está presente es un factor ambiental,
podría ser un riesgo mayor, ¿no? Porque de repente no tienen estándares de programación, no tienen, digamos, se pasa las cosas así por caliente, no se programa en el mismo ambiente que se pasa a producción, entonces tengo un mayor riesgo a que de repente estoy en una empresa donde sí pues tiene su infraestructura, tienen varios ambientes, tengo un ambiente de pruebas, luego de mis pruebas tengo otro ambiente paralelo de calidad, por ejemplo, ¿no? O sea, preproducción y de repente uno de producción. Entonces, es distinto, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver para esta planificación de la gestión de riesgos también los factores ambientales que tenga determinada organización, ¿no? Así como los activos de la organización también. Y para esta planificación, pues tengo, ¿no? Una serie de técnicas y también juicio de expertos que me permiten a mí poder aplicar diversas técnicas, ¿no? Para poder elaborar mi gestión de riesgos y tengo, ¿no? Como documento final y como salida mi plan de gestión de riesgos, ¿no? Donde ya yo identifico quién va a ser mi equipo que va a trabajar en esta gestión de los riesgos, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus roles? ¿Qué actividades se van a hacer? ¿En qué tiempo? Si tengo presupuesto. Todo eso es en esta planificación de los riesgos. Luego, bueno, esto es donde se realiza, ¿no? Veo los recursos y tiempo en esta gestión. Ya les expliqué de los factores ambientales, de los activos, ¿no? Lo que son las políticas, los procedimientos. Y bueno, como salida tengo mi plan de gestión de los riesgos, en donde yo ahí veo todos los roles, habilidades, mi presupuesto, ¿no? Las categorías de mi riesgo, establezco los criterios de tolerancia y voy a también a colocar cada qué tiempo voy a hacer el seguimiento a estos riesgos, ¿no? O sea, me organizo. Ahora hay varias, ¿no? Hay esta definición de probabilidad de impacto en cuanto a los riesgos, porque todos los riesgos definitivamente pues no son iguales, hay riesgos menores y otros mayores, entonces hay una categorización de los riesgos que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Si es, ¿no? Si tiene casi certeza de que va a ocurrir, será un 0.90. Y si, ¿no? Así va bajando hasta que puede ser que un riesgo sea muy improbable, o sea, que casi es un poquísimo probable que pueda ocurrir a un 10%, ¿no? Como les digo, los riesgos no es que van a ocurrir todos, puede ser que ocurran como que no ocurran. O sea, nosotros queremos, pues, en la medida de lo posible que no ocurra riesgo, ¿no? Pero si no también no los identificamos, pues, podría salir de nuestras manos, ¿no? Entonces, esas son las definiciones y el impacto que van a ocurrir. Y bueno, se puede colocar en esta escala, esa es su probabilidad, ¿no? La puntuación también, en el cronograma es el impacto, ¿no? Que pueden ocurrir, ¿no? Si es un riesgo bastante probable o improbable. Imagínense si un riesgo es muy probable, pues en el cronograma puede tener hasta un impacto de 4 meses, ¿no? Entonces va bajando, por ejemplo, si es poco probable, podría pasar que sea 2 semanas, pero este es más menos, ¿no? Este es, digamos, algo estándar, ¿no? Que esto se hace en base, ¿quién lo define esto? Me dirán ustedes, eso lo define la gestión de los proyectos, o sea, el PMBOK, que, bueno, recopila información, ¿no? De muchos proyectos, ¿ya? Entonces, eso es como que una categorización que se les da, ¿no? De riesgos según sus impactos dentro de los proyectos. Esos son, ¿no? Los umbrales, ¿no? Esas son las probabilidades y el impacto de los riesgos y esa es la escala. Luego viene, ya una vez que tengo montada mi planificación, mi siguiente proceso es identificar los riesgos. Entonces, como ya tengo yo un equipo que me ayuda en esta gestión de los riesgos, es que yo identifico cuáles serán mis riesgos, porque los riesgos no es que los que identifiqué en mi acta de constitución, ¿no? Porque es al inicio, entonces van a ir sumándose y otros van a desaparecer y otros se añaden y otros van a continuar. Entonces, para identificar los riesgos tiene que haber una periodicidad también, o sea, yo tengo que definir en mi plan, ¿no? De gestión de riesgos, cada qué tiempo yo voy a identificar mi riesgo. Por ejemplo, nosotros identificamos los riesgos alguna vez en un equipo cada semana, ¿no? Había un día en que, por ejemplo, un viernes, cuando estaba acabando la semana, nos sentábamos en una reunión de trabajo, ¿no? Los que participábamos dentro de un equipo de trabajo y veíamos todos los riesgos que podían pasar, ¿no? En ese momento.
Entonces comenzamos a identificar, otros se quedaban como riesgos también, ¿no? Se iban quedando y otros pues iban desapareciendo en la medida de que avanzábamos dentro del proyecto. ¿Ya? Entonces, la identificación de los riesgos se hace cada cierto tiempo, pero eso lo define el equipo de proyecto dependiendo de la complejidad también, ¿no? Para esto, pues, tengo algunas entradas, como son los planes, ¿no? De cronograma, de gestión, de calidad, todo lo que tengo del proyecto me sirve para que yo pueda identificar mis riesgos. Y, ¿no? Estos son, bueno, ya hemos visto, ¿no? Los conocidos y los desconocidos, y involucra, ¿no? Determinar cuáles riesgos podrían afectar el proyecto. Ahora hay varias técnicas para hacer esto, la lluvia de ideas, o sea, todos participan o en alguna entrevista, ¿no? O viendo también algún análisis. Ya esto es para los riesgos. Ahora, hay también una estructura, así como teníamos una estructura para lo que es el plan de trabajo, ¿no? Para nuestras tareas, también hay una estructura, ¿no? Que se utiliza para lo que es la gestión de los riesgos, ya con un nivel de detalle, es decir, que categorizan a riesgo. Claro, es que no todos los riesgos son iguales, ¿no? Hay riesgos que, por ejemplo, en mi proyecto pueden ser técnicos, ¿no? Por ejemplo, algo de código, hay algún riesgo de repente en lo que es la arquitectura, ¿no? Es algo técnico, ¿no? Que tenga que ver con los requisitos del sistema, con tecnología, infraestructura, rendimiento, calidad, pruebas, todo lo que tiene que ver con la parte técnica de mi proyecto, en sí, del software. También hay otros riesgos que le llaman externos, ¿no? Que no son directamente al proyecto, sino que son de repente por proveedores, de repente mandado a hacer alguna auditoría al proyecto, entonces es un riesgo externo, ¿no? Digamos, que está haciendo un trabajo otras personas, ¿no? También hay algunos riesgos externos que son regulatorios, ¿no? Claro, por ejemplo, si hay alguna norma y se cambia, ese es un riesgo regulatorio. Por ejemplo, si cambian ¿qué pasaría, no? Si cambian el porcentaje del IGB. Entonces, definitivamente todas las empresas van a quedar afectadas a ese riesgo, ¿no? Entonces, ahí está un riesgo regulatorio, por ejemplo. De mercadeo, ¿no? Lo que tiene que ver con el alza, la subida, digamos, todo lo que es precios, compras, por ejemplo, el dólar, ¿no? Es un riesgo externo de mercadeo. De cliente también, ¿no? Hay riesgos de cliente, por ejemplo, alguna estrategia del cliente, ¿no? De repente cambia de estrategia, entonces sí afecta de repente nuestro proyecto. Y condiciones climáticas también, ¿no? Tiene también mucho que ver, de repente en algunos proyectos sí les afecta, no quiere decir que en todos, pero en algunos proyectos sí afectará las condiciones climáticas. Ahora de organizacional también tengo, ¿no? Dependencias del proyecto, de recursos, de financiación. Imagínense que un proyecto ya no tenga ya, ¿no? Recursos, muchas veces pasa que cancelan los proyectos. Yo me acuerdo, en alguna vez yo he trabajado en lo que es toda la parte financiera de Ripley, ¿no? Pero años atrás, en donde ustedes saben que Ripley es chileno, ¿no? Entonces vino, creo que la crisis de Chile y suspendieron todos los proyectos suspendieron en el Perú, ¿no? De ella. Entonces, esos ya son riesgos organizacionales, ¿no? Que ya no tiene que ver directamente el proyecto, que ya tiene que ver con un tema de la organización, pero afecta igual. Dirección de proyectos también, pueden haber riesgos de estimación, de repente estimamos mal, hubo una mala planificación o se salió de control o algún riesgo de comunicación. Entonces, como ven, las categorías pueden igual incluirse muchas más, ¿no? Dependiendo de la digamos, de la naturaleza del riesgo, ¿ya? Entonces, esa es la estructura de desglose. Y para registrar estos riesgos, ¿no? Que es la salida en sí, hay un registro de riesgos en donde yo tengo en esta plantilla que colocar todos mis riesgos, que lo voy a hacer con cierta periodicidad, y colocamos, pues, ¿no? ¿Cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué efecto o qué efectos también? Porque puede ser un riesgo que tenga varios efectos, si es una oportunidad o una amenaza, quién detectó ese riesgo, ¿no?
la respuesta potencial que yo haría para que ese riesgo, ¿no?, pueda hacer frente a ese riesgo, cuál va a ser el desencadenador también, ¿no?, es el trigger, y la categoría de riesgo, ¿no? La categoría es la que hemos visto, o sea, según la naturaleza del riesgo. Por ejemplo, ¿no?, dice, profesionales no especializados en la dirección de proyectos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo de incumplimiento de alcance, tiempo, costo y calidad, ¿no? Porque, claro, si no están capacitados los de arriba que direccionan el proyecto, o sea, el jefe de proyecto, entonces eso no va a haber nadie que controle el alcance del proyecto, ni el tiempo, ni los costos, ni la calidad, ¿no? O sea, toda la parte de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué va a ser el efecto? Si pasa eso, si se incumple eso, va a haber una sanción, ¿no?, por parte del proyecto. Tendré ese efecto. Eso es una amenaza. ¿Quién es el propietario potencial del riesgo? O sea, ¿quién directamente estaría, digamos, vinculando, ¿no?, ese riesgo? Entonces, JM dice, o sea, por ejemplo, el jefe de proyecto. La respuesta potencial, contratar a una empresa especializada, ¿no? Y el trigger, o sea, ¿cuál sería el disparador? ¿No? Que si es que ese riesgo se cumple, ¿no? Si se llega a dar. Entonces, que no se cumpla con los entregables del proyecto. Claro, porque no va a haber nadie que controle. ¿Y qué categoría es? De gestión. Y así tenemos otro, por ejemplo, ¿no? En el 3 dice desconocimiento de la etapa comisionaria, por ejemplo, de algún tema específico ya, ¿no?, del proyecto. El riesgo, nueva construcción del centro de datos sin probar, por ejemplo, dice, ¿no? El efecto, el desconocimiento sobre cómo funciona un nuevo centro de datos. Es una amenaza, ahí está el propietario de riesgo. Propuesta, contactar a una persona especializada en comisionamiento, ¿no?, que es un tema de repente de un proceso específico. ¿Cuál sería el trigger o el desencadenador? Caídas y fallas en los equipos y la categoría interna, ¿no? Entonces, eso siempre se tiene que identificar, al menos estas columnas básicas, para tener un buen registro del riesgo. Y no, este riesgo pues también pasa por un análisis cualitativo, como dijeron sus compañeros, para ver la probabilidad del impacto, ¿no? Y también, ¿no?, el cuantitativo, ¿no?, que consiste en canalizar numéricamente el efecto que genera este riesgo, ¿no? Hay algunos riesgos pues que te generan muchas pérdidas económicas. Y por último, la respuesta de los riesgos consiste en desarrollar acciones, ¿no?, para mejorar y reducir las oportunidades y reducir amenazas, ¿no? Esa es la respuesta que se tiene que dar frente al riesgo, cómo evitarlo, transferirlo, mitigarlo o aceptarlo, ¿no? Entonces, estas estrategias para riesgos positivos o oportunidades pueden ser explotar, dice, consiste en eliminar la incertidumbre asociada, ¿no?, asegurando que la oportunidad se concrete. Mejorar consiste en aumentar la probabilidad y los impactos positivos de esta oportunidad. Compartir, ¿no?, cuando se asigna toda parte de la oportunidad a un tercero, por ejemplo, ¿no?, cuando es outsourcing, ¿no?, o sea, tercerizan estos servicios. Y aceptar consiste en aprovechar esa oportunidad, pero sin buscar de manera activa. Y el control de los riesgos, pues, es la mejor manera de hacer frente a estos riesgos, pero con planes de respuesta, ¿no? Hay que hacer acciones que te ayuden a mitigar estos riesgos con la finalidad que puedan desaparecer, ¿no?, o hacer frente a ellos. Entonces, esto es todo lo que es gestión de los riesgos. Como ven, es una parte muy vital de todos los proyectos, pero que vemos que no se aplica en la mayoría de las empresas, ¿no? Que debería hacerse, sí debería hacerse, no solamente en la parte del software, sino en varios ámbitos. Pero desgraciadamente no tenemos, esperamos que ya con tantas cosas que pasan, tenemos que tomar ya conciencia, ¿no? De realmente, pues, tener un control también de los riesgos dentro de los proyectos. Y no esperar que todo se complique para recién actuar, ¿no? Porque eso, pues, actuar una vez que se instala el riesgo, pues, es mucho más costoso, ¿no? Porque ahí sí tengo que pagar, digamos, la cantidad que fuera, tengo que sobreesforzarme también porque ya ha pasado tiempo, ¿no? Y la calidad, pues, se ve reducida, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Hay alguna pregunta?
Oye, no te voy a votar de la ya participante. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí o se me durmieron, creo? ¿Hola? Chicos, a ver, ahí están. Ya, ahí no me dice que ninguna. Ya, ahí están. Ok, ya, a ver, creo que están medios dormidos. Ya, a ver, vamos a tomar un receso de 15 minutos, ¿ya? Y de ahí venimos con el taller, ¿ya? 15 minutos. Entonces nos estamos encontrando a las 7:20, ¿ya? 7:20.